Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Un pueblo sin piernas, pero que camina. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo todas las veces que sea necesario. Una pared, por favor, no la dejes. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Que el miedo no sirva para perderlo todo. Este lugar, peleando con el corazón. Columna vertebral en Radio Caput. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos a Columna Vertebral. Un martes más aquí por Radio Caput con el equipo completo y esperando a una invitada en breve. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo están los chicos acá? Ahí Martín, que se dio cuenta que no funcionaba mi micrófono. Como siempre, él está alerta. Nuestro radio operador, que si no vi mal cumplió años, creo. ¿O no? ¿Cómo cuánto? El sábado, el domingo cumplió años. Muy bien. Sagitariano, bien. Así que rodeado ahí de gente que ha cumplido años, así que bien. Mucha gente cumple años en esta época. Así que feliz cumpleaños para todos los compañeros y compañeras que cumplen esta fecha, sobre todo nuestro radio operador Martín. Así que, bueno, Juana, arrancamos diciembre. Ya arrancamos diciembre. Ya el último mes del año. Y la despedida es bastante trágica, ¿no? O tragicómica, no sé cómo decirlo. No sé de qué estás hablando. Si estamos hablando del Congreso, semejantes despelotes que se armaron, que no te habilito el micrófono, que hoy no hablas, a la otra que le cerraron la puerta. Hubo cambio de cerradura. Y todo para distraerte un poco, ¿no? De la masacre de empleos que hay. Así es. A mí me quedó lo de las ollas Essen, ¿no? Pero porque además son pocos, eran 60 los primeros que rajaron, ahora 30. Pero es Yo por ahí me mandaron un mensajito que lo voy a tratar. Una lista. Seguramente tenés una lista. A ver. Hay una lista, Juana, de despidos. Despidos, cierres de fábricas, de pymes, fábricas, así es. Que no nos duele, la verdad que no sé si nos sorprende por las políticas que se están implementando, pero sí nos duele porque compañero o compañera que pierde el trabajo se le desordena completamente la vida porque es el ingreso para el sostén de la familia y llevar el plato de comida a la mesa.
pero cerró Whirlpool en Pilar. Sí. El cierre de la planta generó 220 despidos. Ahí está, justo un problema técnico. Generó 220 despidos. Essen en Venado Tuerto, 35 despidos. Georgalos en Victoria. La suspensión de 600 trabajadores, anunció. TN Platex en Montecaseros, el cierre del sector, y eso generó 20 despidos temporales. Dana de San Luis, el cierre de su planta, 50 despidos. Frávega de Temperley cerró su sucursal. Luxo en La Rioja, el cierre de la planta generó despidos. Vulcalar en La Rioja, también el cierre de la planta y más despidos. Jaguar en Bahía Blanca, el cierre de su sucursal. Textilana en Mar del Plata, la suspensión de 175 trabajadores. La Suipachense, una quiebra decretada. Electrolux en Rosario, la suspensión de 400 trabajadores. Newsan en Tierra del Fuego, 150 despidos. Easy en el conurbano bonaerense, San Justo, el cierre de su sucursal. El sector de Tech, Globant, también con despidos y varios golpes en esta empresa en relación a la ley laboral. Como que no la reconocen, no le dan bolilla y avanzan sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Ualá, más de 100 despidos, y reporta cierres desde el inicio de noviembre en algunas. Ualá, que es como una billetera virtual. Sí, sí. Así que, bueno, todo esto en periodo de un mes y medio. ¿Sabés qué faltó ahí? Todavía no cerró, pero Orbis, que tiene 70 años en el país, prácticamente hizo una especie de arreglo con algunos de los empleados, entre ellos mi hijo del corazón, que lo votó, a Macri, a Milei, y ahora se puso una pollería. Pero resulta que la gente casi no come pollo, los pollos se los tiene que comer él. Sí. ¿Viste? La señora es emprendedora, digamos, ella siempre tuvo una empresa de venta de ropa, o ahora compra ropa. En un momento se había puesto a producir, pero yo voy a esto, ¿no? Eso que te venden, vos sos tu propio dueño, vos elegís el horario en que trabajás, el que no trabajás, vos sos el rey. Detrás tiene una terrible, digamos, y no quiero utilizar varias veces esa palabra, pero eso es la escena, es directamente una inadaptación, ¿no es cierto?, al empleo, al mundo del consumo que venías teniendo hasta ahora, y te das cuenta que no tenés obra social, no tenés nada, tenés que ir al hospital colapsado. Entonces, ese verso que te venden, ¿no es desde cierto? La meritocracia. Desde la meritocracia, pero además esa forma que se la cree, sí, porque evidentemente los jóvenes se la creyeron, pero ¿por qué se la creyeron? Y muchos adultos también, porque ¿qué había antes? Sí, a ver, creo que... Ya venían mal, venían con haciendo Didi, con la bicicleta, con el auto, que le robaban, que esto y que el otro, sin ni siquiera una obra social, sin nada, sin ninguna cobertura de nada. Si te pasa algo, jodete. Y bueno, así que esto no empezó hoy con Milei, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ahora es como que se dieron cuenta que realmente esto no era joda. Sí, nosotros venimos haciendo análisis de esta ruptura del entramado social, lo venimos haciendo, lo venimos hablando, lo venimos charlando, pero claramente Milei, en vez de buscar soluciones a los problemas, le tiró nafta al fuego, ¿no?
y se profundizó la crisis del entramado social, están creciendo todos los índices que son negativos. No hay índices positivos que estén subiendo, suben solo los negativos. Cuando te dicen bajó la pobreza, o no es cierto que bajó la pobreza. Lo único que pasó es que bajó la pobreza, pero cayeron en la indigencia. Entonces, no están creciendo números que sean favorables al entramado social o a este tejido social que hemos tratado siempre de generar en nuestra sociedad. Son todos números negativos, todos números negativos. Y agregale a que hemos retrocedido, yo no sé si hablar de la época feudal, pero como país nosotros estábamos a la vanguardia de lo que era la crítica hacia la tortura. No seamos hipócritas, en el país siempre existió tortura y sigue existiendo. Porque es en una cana, en una comisaría y bueno, la paliza es grande. Y en otros ámbitos inclusive. Pero bueno, hay algo que está institucionalizado desde la ONU, algo que más o menos ordenaba todo esto. Antes directamente era un consenso mundial el pronunciarse contra la tortura. Ahora, nosotros, Argentina, Israel y Estados Unidos, a favor. Desgraciadamente, abstenciones como Rusia, Burundi, que es un país que está en el África Central, ahí cerca de Ruanda, una ex colonia colonizada, ¿no es cierto? Y creo que Nueva Guinea y Nicaragua se abstuvieron. Un retraso, un ir para atrás terrible, ¿no? Sí. Por eso menciono, ya no sé si nos sorprende o estamos naturalizando lo que serían estas situaciones de rupturas de entramados sociales. Pero bueno, son cosas que hay que ir evaluando y demás. Pero bueno, Juana, vamos a ir a una pequeña tanda, así nos ordenamos, pues nos está llegando la invitada, así que perfecto. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Perfecto. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Volvimos de esta pequeña tanda y ya con nuestra invitada en el estudio. Juana.
Haga los honores. Amanda, militante de la izquierda latinoamericana, militante de Encuentro Patriótico y otras cosas más. Esas decílas vos. De todo un poco. De todo un poco. Sí, militante política y social y del transfeminismo. Soy también parte de la coordinadora transfeminista por Palestina Sandía. Y bueno, y ahí va todo. Ahí va todo. Todo terreno por ahora. ¿Qué significa eso transgénero, dijiste? Transfeminista. Bueno, es pensar que dentro de las reivindicaciones que tenemos del feminismo también están incluidas todas las reivindicaciones que tienen que ver con los movimientos LGTBIQ que, bueno, sufren los mismos tipos de opresión que nosotros sufrimos como mujeres, pero bueno, por su identidad, obviamente, o su identidad o su orientación sexual, porque igual son todas identidades que se alejan del ideal del patriarcado, con lo cual siguen siendo oprimidas, perseguidas. Entonces las que nos reivindicamos transfeministas incluimos, no nos pensamos solo como colectivo de mujeres, digamos. Bueno, eso. Y igualmente es una percepción de mujeres, así que estamos ahí. Ahora, estuviste en el encuentro. Estuvimos en el encuentro. Bueno, ¿qué sacaste? 38º encuentro plurinacional. ¿En qué provincia se Este año fue en Corrientes. En Corrientes. En la capital de Corrientes. Bueno, está buenísimo que 38 años se siga haciendo todos los años el encuentro. Es un espacio justamente para, bueno, encontrarse no solo compañeras de este territorio, sino que muchas veces también vienen compañeras de otros países. Se hacen distintos encuentros, ¿no? A nivel latinoamericano, etcétera, pero bueno, este de 38 años ya lleva y siempre es importante encontrarse. A veces con más gente, otras con menos. En los últimos cuesta bastante porque cuesta juntar la plata para viajar, ¿no? Para moverse. Para viajar, sí, claro. Entonces, bueno, eso hace que sean un poco menos masivos que en otros momentos que era más posible juntar el manguito para poder estar. También, bueno, uno sabe que cuando esos días capaz que también algunos se pierde la changa y eso, entonces más complica. Y bueno, y teniendo en cuenta también nosotros es difícil a veces para las compas dejar los hijes también, ¿no? Pero bueno, sí, fue bastante gente. Yo creo que menos que otros años por este tema, más que nada el económico. El otro día escuchaba una socióloga, antropóloga, Rita Segato. Sí. Ella habla de distintos feminismos y ella se ubica en el feminismo no blanco. Claro. Y habla, es impresionante, después te voy a pasar un video, cómo somos blancos según donde estamos, ¿no es cierto? Pero además lo distinto es cómo por ahí una mujer que está en una sociedad, en una comunidad con muchos más recursos, puede prescindir del hombre, por decirlo de una manera. En cambio, las comunidades donde el feminismo también existe, comunidades indígenas, es a la par del hombre. Sí, porque tienen una concepción distinta de la comunidad, tal vez. Sí, Exacto. Existen distintos tipos de feminismos o transfeminismos también porque, bueno, hay distintas concepciones políticas en general y eso atraviesa también y distintas... el género, digamos, ¿no? Sí. Pero, bueno, yo sí creo que también es algo que, en general, teóricamente, había mucho más de feminismo europeo. Nosotros mamamos mucho eso por el tipo de sociedad que somos, que estamos siempre pendientes de eso. Y bueno, hace varios años ya se viene pensando en la perspectiva de un feminismo o transfeminismo latinoamericano que tenga que ver con nuestros orígenes y que es importante, para mí es fundamental y más ahora en este momento, un poco también fuimos a plantear eso, porque en nuestro continente yo creo que es constitutivo de toda la colonialidad que atraviesa nuestro continente y, bueno, el mundo en general, el racismo y el patriarcado. Entonces hay otras cosas que se juegan y otras estructuras de poder que se juegan. Bueno, no es lo mismo. Si bien
violencia de género podemos sufrir todas las mujeres. Lo que planteabas vos, ¿no? Todos tenemos después las mismas condiciones, no es lo mismo si vos sos una trabajadora o precarizada o pobre o migrante o personas racializadas, digamos, hay un montón de otras cosas que juegan, y que te condicionan de otra manera, obviamente. Sí, y hay una realidad, ¿no? Nosotras afuera, en el trabajo, en la calle, cuando nos vinculamos con otras personas, inclusive con la gente, con las mujeres que transitan esa lucha, somos una cosa, pero cuando entramos a la casa estamos todavía un poco más atrás. A veces tenés la suerte de un compañero que ayuda, pero también tenés que decirle lo que pero pensá que mirá cómo lo pensamos, como que ayuda. Como que ayuda. No. Y estamos criadas en el patriarcado, nosotras también, es normal tener contradicciones para mí. Claro, yo tengo hijos varones. Así se vive. Y, por ejemplo, mi hijo mayor, al contrario, él es un pelotudo que, vos lo conocés, a Jalil, más allá de que es un talibán, el tipo está con los chicos, que los baña, que la comida, que todo. Él sabe que la mujer viene de trabajar y tiene que descansar algo, y si acá la única que puede dormir a la mañana es mamá, dice, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, amén de todo eso, en otras cosas es re machista, ¿viste? Y bueno, el tema es cómo combinar esas cuestiones. Y esto que vos decís, de 38 años, estar una vez al año conversando con las otras, con los otros, con nuestros pares, hace que de esto no nos olvidemos. Y cada año seguramente que hay una nueva idea, y quizás te hagas más preguntas y te cuestiones otras cosas. ¿Cómo plantean las chicas? Yo creo que hay como distintos planos en el encuentro. Por un lado es como que hay una conciencia de los que estamos organizados en espacios políticos, y eso en general nosotros, todos discutimos una línea política, tenemos un análisis, etcétera, y como cualquier otro ámbito hay debate y disputa política. Eso existe. Sí. Y está atravesado por eso. Y después también tenés el otro parte, que es la más amable, si se quiere, del poder contar tu historia, tal vez por primera vez, adelante de otras compañeras que sufrieron o transitaron las mismas violencias o distintas, pero que te atraviesan por el cuerpo de la misma manera. Y eso es hermoso, ¿no? Porque ahí se arma como una comunidad que va más allá de todo. Pero no está escindido también de la disputa política, de ser consciente de que uno tiene una línea, otro otra, y que también es un espacio para debatir y decir, para mí tenemos que ir para acá, para el otro tenemos que ir para allá. Eso también está. Que está buenísimo igual para mí, pero lo otro tiene el lado más amable de las compañeras que tal vez por primera vez van y capaz que primero escuchan y otro año van y se animan a contar su historia, y capaz que es la primera vez que se animan a contar la historia, porque es muy difícil, capaz que no se la contaron ni a su familia y la están contando en un taller de 50 personas. Claro, sí, eso sucede. Y tiene esas cosas, ¿no? Eso sucede. Total, acá nadie me conoce. Sí, y aparte escuchás el relato de otros, entonces te animás, porque decís, ella también pasó por lo mismo. Los talleres buscan generar ese vínculo entre compañeras y compañeros. Hay las dos cosas para mí. Hay esa escucha y esa mancomunión en los distintos tránsitos de las violencias, sobre todo en los talleres que son más pensados para los distintos tipos de violencia, abusos y eso, que son súper fuertes, que igual se discute política, ¿no? De cómo hacer eso, estrategias para salir de ahí, qué recursos se necesita, qué tiene que hacer el Estado, qué hacemos las organizaciones, o sea, se discute política también, pero hay mucho de narrar la historia, ¿no? Y las experiencias. Y por el otro lado está el debate, que para mí están buenísimos también. Yo este año participé del taller de Palestina como causa transfeminista. Ahí no hay tanto relato, digamos, de la historia. Sí, había compañeros que habían viajado y que contaban cosas, etcétera, pero es más de debatir políticamente por qué el transfeminismo tiene que estar con Palestina y por la causa, etcétera.
Y en la escuela esa había distintos talleres que a mí me sorprendió bastante, que había mucha gente y eran todos más de geopolítica, crisis mundial, antiimperialismo. O sea, hay de todo, tal vez. Pero sí, está buenísimo. A mí me encanta, digamos, ir. No, pero más allá de eso, yo lo que observé, igualmente hablo desde la ignorancia, vos corregime, que estos aparatos que están hoy en el gobierno, desestabilizadores, terriblemente inhumanos, pero que están buscándole el pelo al huevo para meter, viste, el dedo en la llaga, hicieron una observación. En realidad no fue una observación, fue una crítica desde el lugar más degradante. Vos veías que por ahí con TikTok o con otras, yo no soy mucho andar jodiendo con las redes sociales, pero me llegaban, así que imagino que debe estar invadido. Claro. El hecho de que las feministas no salían, por ejemplo, a sancionar o a levantar la voz contra casos de pedofilia, o por ejemplo lo que pasó con esas 2 minas que al pibito lo terminaron matando, que era hija de una de ellas, etcétera, etcétera. Entonces yo no conozco, pero por lo poco que he mirado no vi esa discusión. Y cuando hablamos de abusos, los abusos empiezan en la niñez. Entonces, ¿cómo se plantea el transfeminismo esa parte? Porque no nos olvidemos que son nuestros hijos, o hijes, o como le quieras llamar. ¿Cómo se plantea? Bueno, para mí ahí el transfeminismo jugó un rol fundamental en que salga la ley de educación sexual integral, porque para mí eso es clave para detectar los abusos que mayormente son intrafamiliares y que por lo tanto no podés, o sea, tiene que jugar sí o sí un rol el Estado, porque desde la familia no se va a jugar ese rol si es la misma familia que te abusa, digamos. Exactamente. Entonces desde ahí me parece súper importante que se haya sancionado, que eso no quiere decir que se practique efectivamente en todos lados o que todo el mundo tenga las herramientas, porque también para eso tendrías que tener una educación terciaria para los docentes, estén preparados para específicamente tener una perspectiva de género, y muchas veces no hay esas herramientas, pues no te dan esos contenidos en la universidad, en los terciarios, digamos, no se profesionaliza, salvo, hay cosas pero que las tenés que buscar aparte. En general no hay en las carreras contenidos con perspectiva de género y esas cosas, hay como parches. Pero para mí eso es primero clave, y bueno, después acompañamiento, que uno aprende acompañando, ¿no? Y siempre hay profesionales amigables que acompañan también casos concretos. Y bueno, y después este gobierno, siempre todo ese discurso, y no solo desde los funcionarios del gobierno, sino de todas las distintas organizaciones o que se presentan como ONGs, ¿viste? Y que pululan, o como estos que eran los de Uruguay, que después vino el tipo, se aprendió a andar en kayak para venir hasta Córdoba a matar a la ex mujer y a la suegra, ¿no? Que eran los varones, porque que yo creo que muchas veces se agarran de un caso, que está bien, o sea, yo también me parece terrorífico que hayan matado al niño Lucio, ¿no? Sí, Lucio Dupuy. Es tremendo, digamos. Terrible, pero eso no quita, digamos, que después puede haber otras cosas, o sea, de plantear que porque las chicas esas usaban un pañuelo verde o no. Ahí no le quita responsabilidad sobre que asesinaron a un niño, y tampoco tampoco me parece que le quita legitimidad al movimiento feminista, o sea. Digo, que alguien sea violento o que haya una excepción, digamos, a la regla. Muchas veces se agarran de un caso como para decir, bueno, ven, o sea, ahora, por ejemplo, viste que hay una chica de 16 años que mató al novio. Entonces ahora, entonces hay también, hay obviamente mujeres que pueden matar, ahora después las estadísticas en concreto. Yo creo que pasa también un poco porque al poder no se lo cuestiona, y eso está amparado por el poder. Entonces es más fácil buscar un punto y tirar toda la mierda sobre esas personas,
como siempre se dijo, los de izquierda son todos degenerados. Yo me acuerdo que mi vieja me decía, los de izquierda son todos degenerados, decía mi mamá, ¿viste? Bueno, el gobierno tiene un relato. ¿Viste? Es así. Y los milicos hacían lo mismo. Y eran los más perversos, violadores, etcétera, etcétera. Sí, para mí el gobierno tiene un relato que es que sigue la línea de narrativas que se construyen desde el imperialismo en toda Latinoamérica, y no solo con los movimientos feministas o transfeministas, sino con distintas organizaciones populares, ¿no? De criminalizar, o con la excusa después de cuestiones de seguridad, poder después meterse militarmente en los territorios, ¿no? Entonces, y perseguir. Entonces, me acuerdo de Milei diciendo, bueno, los homosexuales son pedófilos, o las feministas quieren sexualizar la infancia por decir que hay educación sexual integral. Por favor. Cuando en realidad vos vas a hablar de, no sé, bueno, yo sé porque mi hijo está acá en la primaria en Capital, se implementa la ESI. Claro. Mejor, peor, pero se implementa. Y desde el jardín en realidad te van enseñando a tener vínculos saludables. Exactamente. O sea, no es que te enseñan cómo tener sexo, digamos, en jardín. No. Entonces, muchas veces tergiversan para criminalizar después. Mirá, y deslegitimar. Hubo antecedentes de la ICI, no se llamaba así, no se llamaba ESI, pero mirá que te estoy hablando de pleno gobierno militar. En realidad, final, estaba María Estela Martínez, año 73. Entonces tenías de un día para el otro educación sexual. Había que llevar una notita, viste que a mí gracias tus que me dieron una toallita y tus papás te autorizaban. No, a mí imagínate que yo tenía curiosidad, porque yo había, por ejemplo, menstruado y no había dicho nada, claro. No sabía, para mí era terrorífico eso. Entonces falsifiqué la notita y la llevé, ¿viste? Mira. Pero yo me sentía culpa, entré desde luego y éramos dos, pero después me sentí, mirá vos, me sentí culpable porque me daba vergüenza cuando dibujaban lo que dibujaba la maestra, y viste, los chicos todos nos reíamos. Bueno, pero porque nos educaron así, claro, para tener vergüenza pero de esas exactamente, cosas. Entonces mal, dos ¿no? salimos afuera, una que hoy es recontra evangélica y un día me escribe, ¿te acordás que nosotros estuvimos afuera? Y mi papá se enteró, imagínate, porque una lo buchoneó, no sé lo que fue eso. Un tribunal. Igual hoy todavía hay de esos. Todavía padres hay, y porque yo te estoy hablando del año 73, así que mirá el tiempo que te estoy hablando, más o menos se intentaba, pero yo ¿sabés qué notaba? Que la maestra estaba, como vos decís, como están ahora, totalmente no sabían cómo estar paradas ahí adelante. Sí, muchas veces tienen miedo, temores en las escuelas también de eso, del linchamiento público que pueden hacer algunos tipos de organizaciones o movimientos que hay anti-ESI. Pero bueno, hay que combatirlo porque es algo al revés, hay que darlo en las escuelas y lo tiene que garantizar el Estado, porque incluso papás o mamás con buena voluntad pueden no tener herramientas. Exactamente, o sea, exactamente. Entonces, porque yo me esa era una de las cosas, y a mi vieja cómo le habrán explicado, imagínate. O vergüenza. En el campo, qué sé yo, claro, esas cosas pasan. Ahora, la falta de ESI hace, entre otras cosas, más allá de que no estén al alcance de los chicos los condones, el aumento de las enfermedades por transmisión sexual es terrible. Bueno, acá destruyeron todo igual. Ya era insuficiente lo que había, lo poco que había lo destruyeron, porque vaciaron el programa de prevención del embarazo adolescente también. Todo. Vos tenés la ley hoy de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, pero no sé, yo para tirar un ejemplo, yo hablo con mis compañeras de Formosa y dicen, sí, o sea, está la ley, pero yo me tengo que comprar la pastilla, o sea, bueno, no es que te la dan, y sale como, antes acá te la daban 200 lucas la pastilla, entonces igual no es accesible lo mismo, entonces no es accesible. Hay así un montón de cosas, ¿no? Exactamente. Pero bueno. Yo mientras las escuchaba, me vengo haciendo la pregunta constante si en vez de estar evolucionando, estamos caminando pasos para atrás en términos sociales, porque parece que
siempre estamos queriendo construir para tener una sociedad mejor, pero pasan cosas en nuestro país que nos lleva a que lo que vos estabas tratando de construir para tener una sociedad mejor, más justa o igualitaria, con conciencia de clase, sabiendo al menos cuáles son ciertas normas que te garanticen una vida mejor, estamos retrocediendo. ¿Sentís que estaría pasando eso? Te lo pregunto en consecuencia de que el gobierno de Javier Milei determinó de financiar el Ministerio de la Mujer, entendiendo que en estos últimos tiempos volvió a crecer nuevamente los femicidios, entendiendo que nuevamente en los distintos medios de comunicación masiva hay mensajes agresivos nuevamente y que la sociedad, nos guste o no, no sé cómo funcionará el cerebro, porque a veces uno desconoce cuáles son las funciones del cerebro, pero la sociedad está nuevamente más violenta, que en vez de crecer, no sé, los índices que mejoran las condiciones naturales del ser humano, no, crecen todos los otros índices, los peores, ¿no? El problema con adicciones, problema con juego, violencia. Claro. O sea, socialmente estamos retrocediendo, ¿es algo que nos pasa a nosotros como sociedad? ¿O vos ves que el mundo le está pasando esto? Sí. Sí, yo creo que... A ver, ¿cómo lo puedo decir? Creo que se da como más que nunca la... O sea, si vos no haces un cambio como más de fondo de ciertas cosas, empezás a retroceder, o sea, nada se queda estancado. O sea, no. Entonces creo que en algunos momentos que tal vez teníamos mejores condiciones y podríamos haber ido más allá, no pudimos o no supimos, o bueno, no se pudo, no sé. Y en política como que nada se queda... eso, estancado, ¿no? O sea, si no se avanza, se retrocede. Y en el mundo está habiendo un montón de cosas más nuevas, ¿no? Esto de que decimos de cómo va emergiendo distintos polos de poder, distintas articulaciones, cómo viene en caída o en decadencia en la hegemonía que era de Estados Unidos, ¿no? Y en ese mundo como un poco... parafraseando a Gramsci, ¿no? Que el viejo que no termina de morir y el nuevo que no termina de nacer, ¿viste? Dicen, nacen los monstruos, bueno, crecen esas variantes más rancias del sistema que te llevan a eso, a mayores niveles de violencia, confrontación y también marginalidad, o sea, pauperización de cualquier cosa de la vida, ¿no? Yo creo que sí, y en Argentina fundamentalmente también hay mucho individualismo, que yo creo que tiene que ver con condiciones más objetivas de la degradación que del trabajo, ¿no? Tantos años de trabajo precarizado, te va quitando un poco esa idea del colectivo, ¿no? Vos antes entrabas a trabajar en una fábrica a los 20, te jubilabas en la misma fábrica, con los mismos compañeros, almorzabas con ellos, qué sé yo, y ahora... emprendedores, cada uno se subsiste como puede, labura solo, y entonces eso también va rompiendo como esa conciencia de colectivo, que después se ven todos los órdenes de la vida, y me parece que también el tema de las redes, la tecnología y eso también ayuda a la individualidad, ¿no? Al individualismo, en esto de estar metido en el teléfono, en la cómo se construye el conocimiento, ¿no? La gente se informa por TikTok en un video de 1 minuto. Y ahora esas cosas que medio ahora, te idiotizan. Claro, ¿no? y ahora le sumamos inteligencia artificial. Sí, tremendo. Y los robots. Viste que ahora hablan de que hay gente que como que hasta que genera un vínculo con la inteligencia artificial, que es muy loco, o sea, eso. Sí, totalmente. Me parece zarpado. Tía, si estás escuchando estas cosas, por favor no les hagas caso. Me parece que es la deshumanización absoluta. Yo hablo con la IA porque hay cosas que uno... Porque no te jode, te palma, te hace así. Pero uno busca tratar de ver estos conceptos, porque vos decís, che, ¿qué nos está pasando? Y además, tengo 2 compañeras a mi lado, sobre todo en políticas como estas, no quiero ser machista, pero creo que es así.
Ya que somos dos, ¿eh? Pero por eso, son las más vulnerables. Claro. Sí, porque a donde vos te fijás, cualquier empresa hoy que busca hacer una chique, va en cuestiones de género, vaya chica sobre la mujer. Pero porque se embarazan, porque tienen que cuidar a los chicos. Saben que, si es la mujer, va a faltar. Sí, en cambio el hombre, como no se dedica a eso, te falta menos. Ya de por sí es más difícil conseguir laburo. Ya esto siempre lo hablamos con las compas, de que el tema de las tareas de cuidados siempre es más complicado que vos consigas laburo, porque no son los cuidados de los hijos nada más. En general hay una idea de que vos te ocupás de todos los cuidados. Entonces, si tu mamá se enferma, lo cuida la hija mujer que tenga. Si alguien cae en cana, la mujer es la que le lleva la comida y la ropa a la cárcel, ¿viste? Si alguien se enferma, o sea... Y eso te va achicando las posibilidades de tal vez tener un trabajo estable, que bueno, igual ya a todos nos cuesta en Argentina de hoy, digamos, ¿no? Pero en otros momentos era para mí igual eso, en Argentina en particular, hizo como una contradicción, porque a fines de los 90, cuando el tendal de la desocupación, cuando fueron surgiendo los movimientos sociales, ¿no? Como le decían piqueteros, pero en realidad de trabajadores desocupados, ¿no? Arrancamos con las manzaneras primero. Claro. Justamente por esa asignación social de las tareas de cuidado, fuimos las mujeres las que empezaron con las ollas, ¿no? Con las ollas populares en los barrios, a hacerse cargo de eso. Y eso contradictoriamente, o sea, porque lo de las tareas de cuidado es algo que nos termina pesando u oprimiendo, a la vez hizo que fuéramos las que vayamos generando distintas redes en el territorio que tal vez que irrumpieron de otra manera, y por eso para mí después el feminismo o el transfeminismo fue creciendo más en los territorios, en lo popular. Antes era algo más académico, más de la clase media, clase media entre comillas, ¿no? Pero de sectores más intelectuales, si se quiere. En cambio, me parece que eso fue generando y por eso me parece que también ahí fue un ataque directo cuando arrancó el gobierno. Lo primero que atacó fue los movimientos sociales y a las ollas populares. Totalmente. Que fue una piña directa para nosotras como mujeres, sí, totalmente, porque somos las que sostenemos mayormente. Obviamente hay compañeros varones que van, cocinan, limpian, o sea, como todo el resto, pero mayormente es sostenido por compañeras, eso. Pero es contradictorio porque es eso, ¿no? Por un lado, la tarea de cuidado te hizo que vos fueras la de la olla, pero por otro lado, a través de eso generaste un montón de organización popular. Y a eso había que combatirlo, y vos fijate que combatiendo ese lugar, ese territorio, se acrecenta el patriarcado. Sí, acá. El patriarcado se instala en el gobierno, se instala en los sindicatos, se instaló en las revoluciones que tuvimos en Latinoamérica, y fue un problema. Sí, yo por eso el patriarcado se instaló. Por eso digo, ¿no? O creo que hay un retroceso. Nosotras hace un tiempo atrás hablábamos por ahí de las nuevas masculinidades, de cortar ese hilo conductor que teníamos los hombres con el patriarcado y construir una nueva masculinidad. Y creo que ese debate fue irrumpido nuevamente por esto de el hombre tiene que tener el poder, o el único que va a conseguir trabajo es el hombre, un poco más formado. Digo, o sea, como que otra vez el pasado viene a ocupar el lugar presente. Quieren dar vuelta a la rueda de la historia. Sí, pero no llegaron al hombre proveedor. No, está bien, pero no siento que está pasando eso. O sea, que repito, que no pareciera que estamos evolucionando, sino que nos quedamos y estamos mirando de nuevo para atrás. Efectivamente estamos retrocediendo para mí. Por eso es fundamental que seamos conscientes de eso, demos la batalla real por romper esas relaciones de poder. Yo creo que hoy, un poco nosotros planteábamos en el encuentro que para nosotros los movimientos transfeministas tienen que ser protagonistas de esas luchas. Totalmente. Pero para romper distintas estructuras que hay de relaciones de poder, porque son los mismos poderes coloniales
que oprimen, digamos, que persiguen después a los movimientos transfeministas, y son relaciones de poder que están establecidas hace mucho tiempo. Yo no sé si es tanto que o sea, creo que hay cosas concretas en las que retrocedimos, eso es innegable, digamos, derechos que se han quitado. De un plumazo. Es objetivo. Pero también me parece que a veces parece más, incluso, porque creo que lo que tienen estos tipos es que hoy están envalentonados, ¿no? Entonces como que están más impunes de decir, a veces había cosas que en un momento daban vergüenza decir, pero las pensaban, y claro, ahora se sienten como que da para decirlas, capaz. Creo que eso pasa, sí, pero también nosotros de este lado, creo que también damos de comer a ese monstruo, sí, claro, porque movimientos sociales conforma parte de CGT, o participa de parte de CGT. No hace mucho hubo la elección para el nuevo triunviro, sí, de CGT. Durante meses se rosqueó porque potencialmente sí, una compañera iba a ocupar un cargo en ese triunviro de CGT, y resulta que a última hora deciden que sean 3 hombres nuevamente. Sí. Y vos decís, vamos, che. Y encima la compañera que estaba postulada para ocupar un lugar en el triunviro, por atrás, ¿viste? Dale, que no, que la botellita de agua, que no, que está loca, que no. Y vos decís, pará. Otra, por eso digo, en vez de avanzar, yo siento que retroceder. Entonces, pero a ver. Perdón, Juan, así lo termino. Por eso me pregunto a veces, ¿para qué las organizaciones sindicales después dicen, che, es obligatorio tener y estudiar y que todos los compañeros vayan y tengan el titulito de la ley Micaela? Sí. Bueno. Dejémonos de boludear. Bueno, pero eso es lo que se usa. Ahora, vos que estás en un sindicato. Creo que sí. Por ahora, ¿no? No sé después que salí de acá. Pero, a ver, ¿por qué existe la cocina de todos a dedo? Esa cocina, la cocinan los tipos que hoy están sentados en esos sindicatos y en la CGT. Por eso entre ellos, Dader. ya no está, Dader. Ya Dader no está, pero sí, no importa. Nos acordamos siempre de... Pero está. Pero dicen, este sí, el otro no, sí, esta mina no. Uh-huh. No, por eso son estas preguntas. Por eso no he participado nunca de un encuentro de mujeres. No he escuchado, sí, muchas compañeras que han participado y demás. Siempre me interesó saber cuáles son los talleres o qué temas tocan en los talleres, porque... De sindical había un montón de talleres y rebalsados de gente. Mirá Taller vos. de sindical, o sea, porque hay varios, ¿viste? Bueno, pero vos sabés que eso es como algo que todavía no pudimos romper. Y no. O sea, el sindicalismo va acompañado del patriarcado. O sea, no hay compañeras que vos digas, che, si bien tenés secretarias generales en algunas organizaciones sindicales, por lo general es como que son, aún así siendo secretarias generales, menospreciadas por otros secretarios generales de otras organizaciones sindicales. Claro, y vos decís, che, cuesta mucho para... ¿cuándo rompemos eso? Mira, yo te confieso algo. Cuando empezaron a salir todo lo de las leyes de cupo y eso, yo estaba medio, no sé si está tan bien, porque en realidad vos tenés que poner a los compañeros que estén más capacitados, sean mujer o hombre, ¿viste? Siempre estaba así. Pero después, como con el tiempo y reflexionando, vos también, para que alguien se pueda formar, le tenés que dar la lugar. oportunidad. Claro, O que poder abrir ese espacio para que se pueda formar. Y es muy difícil, porque a nosotros nos pasa como militantes, digamos. Las compañeras, hay un montón de compañeras que se forman y que efectivamente son referentes o coordinadoras, pero les cuesta mucho más por esto, ¿no? Porque tienen que, tengo que ir a la reunión, ¿y qué hago con los pibes? Y mi marido que dice, el comedor o yo... no sé, te digo ejemplos de cosas que me han pasado, digamos. Claro, bueno, pero esto es posta, digamos. Comedor o yo lo escuché una banda de veces. Claro, sí. Entonces cuesta mucho más y eso hace que, bueno, después es más difícil acceder a lugares de coordinación, de referencia. Entonces, bueno, en ese sentido está bueno lo de los cupos, pero justamente no puede ser algo formal.
Sí, igual. No puede ser algo solo para cumplir. No, eso no. Es que muchas veces he tomado como, bueno, está la ley, no me queda otra, digamos. Pero ahí también está la engaña pichanga. Claro. Porque vos mencionaste en algún momento, quienes deberían ocupar esos cargos son los hombres y las mujeres más idóneos o más preparados para ejercer esas funciones. Sí. Bueno, si vos vas a mirar a las organizaciones sindicales, y por favor que ninguna compañera se ofenda, pero saben que es real, son siempre parejas. Sí. En su gran mayoría. Y no estoy quitándole el mérito a la capacidad, pero están elegidas porque son parejas. Entonces vos ahí, no quiero generalizar, pero vos ahí tenés... Pasa. Como que decís, está la ley, pero en consecuencia de qué verdaderamente esas listas se arman. Entonces yo digo, yo ahí tengo mis resquemores con esas situaciones. Lo hablo también en lo que es el ámbito político, ¿viste? Están siempre... parece que cuando vos vas a armar algo tiene que ser en sentido afectivo. Y yo creo que no debería ser así, pero suele pasar. En realidad no es afectivo, esta me responde a mí, por empezar. Ahora, sí, claro, es cortita la cosa. Ahora, las mujeres tenemos una etapa reproductiva, tenemos una etapa que cuidamos a los hijos, pero tenemos una etapa, una edad, después de los 40 años, quizás 50, que es el mejor momento de la vida y yo tengo 40. Pueden tener cargos directivos porque ya no tienen las mismas obligaciones. Y cuando se llega a esa edad se la descarta porque la pollerita corta no les queda bien. Digamos las cosas como son. Pero por eso. Las tetas se le cayeron. Desgraciadamente es así. Todos estos temas en los talleres se habla. Seguramente. Y claro que sí. Hay distintos tipos de talleres que vos preguntabas antes, hay de todo. ¿Qué te quedó? Con el eje de salud, de esto de geopolítica, como te decía, de los de trabajo, distintos tipos de violencia, hay de ejes de activismos, distintos tipos de activismos, hay de todo. Y se habla de todo, o sea, porque tienen como... O sea, si bien hay ejes y hay temas, después hay algunos que te permiten hablar de un montón de cosas. Ponele, no sé, feminización de la pobreza. Podés hablar desde el mundo hasta cómo es mi barrio, digamos. Uh-huh. Ahora, ¿qué testimonio fue el que más Yo en el taller que estuve no hubo testimonios porque estuve en el taller de Palestina como causa transfeminista. Bueno, pero... Y no había compañeros que... Bueno, sí estaba Tilda Rabi, que es compañera de la diáspora y que contó algunas cosas, y había compas que estaban en el... Que han viajado a Palestina o a Cisjordania en algún momento y contaban alguna cosa de ahí. Pero... Porque es un mundo cruel. Sí, hay algunos talleres que me ha pasado de otros años de participar de otros talleres que son re duros los testimonios que se cuentan, las historias que se transitan y son tremendas. Son muy difíciles. ¿Y cuál fue Sobre todo los que son de violencia hacia los niños y eso son tremendos, terrible. Ahora, pero bueno, existe, hay que hablarlo y hay que pensar estrategias. Totalmente. ¿Qué cierre tuvieron? Hay un cierre tremendo, porque en el cierre estaba la discusión de la sede. Todos los años se define al año siguiente cuál va a ser la sede del encuentro. Acá en Congreso podría ser. Entonces hace varios años que varias organizaciones y personas autoconvocadas, etcétera, venimos planteando que sea en Cava, sobre todo para enfrentar al gobierno nacional y porque acá la cocina del poder está acá, te guste o no, las cosas se cocinan acá. Sí. Y que incluso vos tenés una estructura acá de un montón que hasta podrías ayudar a que las compas de otras provincias viajen, ¿no? Y para mí hubiera sido súper importante que el encuentro se haga acá, ya lo venimos planteando hace varios años, para pegar directamente al gobierno nacional y a todos, ¿no? A todas las estructuras de poder. Acá podés ir al Congreso, a la Casa Rosada, a cualquier lado que quieras, a la Embajada de Israel, ya que estamos, ya que totalmente. Y bueno, y no se dio, pero es porque hay una discusión ahí, porque hay distintas posturas políticas. No se dio, se salió Córdoba con
argumentos X, no había ningún argumento demasiado fuerte que sea distinto al de otras provincias u otras situaciones. Porque, bueno, ahí hay sectores que no tienen ganas y no quieren o no les conviene o hacen cálculos electorales o cosas de su propio espacio que dicen, no vayamos a hacer quilombo allá, mejor que no pase nada. Están agarrados de la institucionalidad que existe, que no sirve para nada, a mi entender, y no quieren... que no pase nada, es lo que nos llevó a esto y a lo que nos tiene acá. Y entonces dicen, bueno, vamos a otro lado. Ya viene pasando, ¿no? Ya pasó cuando fue en Jujuy, que se eligió Jujuy, con lo de... Ahí el argumento era lo de la reforma, pero ya había pasado. Bueno, yo ya había estado en Jujuy cuando fue lo del quilombo de la reforma. O en Corrientes se había planteado por lo que pasó con Logan, pero fíjate que se había discutido ir a Corrientes por Logan y la trata y no sé qué, que igual tampoco nunca quedó claro, ¿no?, con lo que pasó, y no se pasó por la Casa de Gobierno en la marcha. Claro. No se pasó por la Ministerio de la Mujer de Corrientes. Por la iglesia. No se pasó tampoco por la comisaría, que en su momento en el caso hablaban un montón de qué implicancia tuvo la policía, que no se pasaba, o sea, se hizo una marcha por la Costanera, que buenísimo, porque está bueno siempre que te vea la gente de ahí, que conozca, que existe el encuentro, todo, pero no es que se fue a confrontar con el poder de la provincia. ¿Para qué sirve ir a Corrientes si no te vas a pelear con el gobernador en nada, digamos? Exactamente, claro. Entonces me parece que ahí hay un debate que no es que solo atraviesa al feminismo o a los feminismos, los transfeminismos, sino a todas las organizaciones y el campo popular en general, de si tenés que irrumpir y romper con la institucionalidad que existe hoy, que no sirve al pueblo argentino, que la tenés que cambiar, pero para eso tenés que romperla primero. Tenés que confrontar. Y hay un sector que no quiere confrontar. No solo de... Es el que está cómodo con la pobreza. Digo, de los que se dicen revolucionarios también, digo, ¿no? Porque están cómodos con la pobreza. Bueno, te da estabilidad. Nos fuimos a la miércoles. Estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos agradecerte por habernos acompañado. ¿Querés decirle algo a la gente que nos está escuchando? A la gente que hay que organizarse, hay que salir a la calle, hay que confrontar directamente con este gobierno porque vamos a estar cada vez peor, que se acaba de hacer un acuerdo con los yanquis que somos colonia sin la necesidad de tirar un tiro. Exactamente. Así que, hay que irrumpir. Totalmente. Porque si no, estamos mal. Bien. ¿Juana? No, yo le agradezco a Amanda que se haya molestado hasta acá, te agradezco a vos también. Y bueno, queda un montón de tela para seguir cortando. Sí, gracias por invitarme. Por favor. Vamos a seguir con un diciembre caliente, que el miedo no sirva para perderlo todo. Los compañeros y compañeras de Encuentro Patriótico siempre es un gusto recibirlos. Están creciendo en estos últimos tiempos. Ahora el fin de semana. Así es, así que muchísimas gracias compañeros y compañeras como cada martes por acompañarnos. Lo repetimos, que el miedo no sirva para perderlo todo y nos vemos el próximo martes. Gracias.